Sin embargo, nosotros, como demógrafo, estadístico, investigador, enfocamos desde la óptica de la ciencia, ¿no? De la objetividad de las cifras que analizamos y de los marcos conceptuales. Le da mucho más valor a su trabajo, obviamente. Entonces, empezando por esta primera fuente de controversia, ¿no? Que es ponerse de acuerdo sobre una serie de definiciones, porque hablamos de empleo y desempleo, pero lo que yo llamo empleo o desempleo puede ser algo muy diferente a lo que ustedes están considerando como empleo o desempleo, o como mucha gente que nos está viendo esta noche entiende que es empleo y desempleo. Sí. Quizás la definición que se está utilizando oficialmente en la República Dominicana es la misma o es diferente de la definición que se utiliza en los Estados Unidos. Dicho de paso, tenemos un mismo problema también de definición en los Estados Unidos, donde vemos que hay una tasa oficial de un 9.6%, pero cuando vemos otros indicadores, como uno que se llama el U6, sí, el U6, que realmente está ya con una tasa por encima del 17%, porque reincorpora una serie de gente que realmente no se considera como trabajando, pero sí para las estadísticas no son desempleados. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es en República Dominicana una persona con empleo? Y si tiene empleo, realmente es empleada, y si no tiene trabajo, realmente es desempleado, y hay desempleados que pueden estar trabajando. Ok. Sí, con respecto a la definición de empleo, no hay mayor controversia. Está muy bien acotada la definición de empleo. Se refiere a las personas que realizan alguna actividad económica, claro que durante un periodo determinado, que generalmente es la semana anterior o el mes anterior. En el caso dominicano se utiliza el mes anterior. Ahora, ¿qué es actividad económica? Bueno, ahí entonces tenemos que remitirnos a lo que son los conceptos de actividad económica que maneja el sistema de cuentas nacionales, que es el marco de las estadísticas laborales. Tiene que haber una coincidencia o una coherencia entre las estadísticas laborales y las estadísticas de cuentas nacionales, el sistema de cuentas nacionales que ustedes conocen, que se revisó en el 2008, el 93, que se revisó en el 2008. Con respecto, hay ahora, con respecto al concepto y a la medición, hay criterios para considerar como empleado una persona. Está el criterio, por ejemplo, de que haya tenido alguna participación en la actividad económica, ¿no? Es más fácil determinar que alguien es realmente empleado. Hay más discusión para determinar si alguien que no trabaja está desempleado o solamente no forma parte de la actividad económica. La mayor controversia está en el desempleo, porque en el desempleo, en el caso de los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, la OIT recomendó a principios de los 80 que se ampliara el concepto de desempleo como búsqueda activa de empleo. O sea, el desempleo tradicionalmente, desde el principio de los 20, cuando se conceptualiza el desempleo, se refiere a búsqueda activa de empleo, alguna gestión que usted haya hecho durante un periodo, que haya estado en contacto con alguna agencia laboral o algún mediante o mediador de empleo. En el caso de los países subdesarrollados decía que la OIT recomendó ampliar ese concepto, incluir entonces aquellos que aunque no buscan empleo directamente, sí tienen la intención de trabajar, tienen deseo de trabajar, pero por una u otra razón, por ejemplo, desaliento, desmotivación, porque entienden que el mercado laboral está muy difícil, que ellos ya han tenido experiencias negativas con respecto a obtención de empleo. Entonces, a ese grupo de personas que estarían potencialmente disponibles para el mercado laboral, a eso se le llaman desalentados. En algunos países se le llama desempleo oculto, desempleo desalentado. Los discouraged workers de Estados Unidos. Trabajadores potencialmente disponibles. Hay diferentes términos. Entonces, al incluir ese grupo, entonces, se utiliza otra definición que es la definición ampliada, desempleo ampliado. Bueno, vamos a ir a una pausa y retornamos con este tema al regreso. Nos vemos en 3 minutos.
Bien, estamos de regreso con la tercera parte de la agenda económica del día de hoy, agenda controversial, la medición del empleo y del desempleo, controversia de las cifras oficiales, no lo decimos nosotros, lo afirma Julio César Mejía Santana y Antonio Ciriaco Cruz, y parece que será uno de los objetivos, obviamente, de este muy interesante libro que acaban de publicar. Vamos a ver si podemos poner la portada ahí en la pantalla para que lo vean. Empleo y desempleo en República Dominicana, la controversia de las cifras oficiales. ¿Cuáles son los datos más relevantes que pudieron observar? Porque si ustedes hablan de controversia de las cifras oficiales, a mí me dejan entender de que yo voy a considerar en este libro algunas diferencias entre las cifras que ustedes recogen en el libro y lo que pueden ser cifras oficiales. Diciendo cifras oficiales, no solamente cifras del gobierno o de entidades del gobierno, sino puede ser a veces también de agencias multilaterales que también publican sus cifras. ¿Cuáles son los datos relevantes y que son de interés para nosotros? Mira, como decía Julio César, el aspecto quizá de lo más relevante que tiene y las controversias más relevantes que puede tener la investigación que hizo Julio César, que la universidad, la Facultad de Ciencias Económicas, obviamente se puso en circulación en la Facultad de Ciencias Económicas, es en el caso del desempleo ampliado y que incluye a un grupo de personas, como decía, desalentados, que no están buscando trabajo y que en cierta manera eso le da una condición de una población inactiva. Estamos hablando de amas de casa, personas jubiladas, discapacitadas. Entonces, lo interesante de esta controversia es que las estadísticas oficiales pueden estar sobredimensionando la tasa de desempleo. Oye esto, ¿De desempleo? Sí, que puede ser más baja la tasa de desempleo. El Banco Central habla de un 14%. Cuando uno descuenta eso y utiliza otra definición, quizás con un estándar internacional que usa la OIT, como dice Julio César en la investigación, puede ser que la tasa de desempleo fuese más baja del 14%. Entonces es una controversia y es un hallazgo importante, ¿no? Okay. A ver si entiendo, porque yo creo que es muy importante. O sea, si yo entiendo bien lo que tú decías, dentro de 14 y piquito, claro, un pico más o menos grande, hay dentro de esto gente que si estamos contando como claro, desempleados, gente que bajo otras metodologías internacionalmente aceptables no estaría, como por ejemplo, si comparamos esta tasa con la tasa de Estados Unidos, desde 9.6, estamos comparando peras con mangos. Sí, pero aún así, la idea es que cuando uno hace ese descuento, la tasa de desempleo puede ser que esté en un 10%, incluso la investigación así lo releva. Entonces, es un elemento importante, o sea, que algunas veces uno, cuando habla del Banco Central, y como decía Luis, siempre se trata como de, bueno, que el Banco Central subestima la información o sobreestima la información a su favor, pero en se dice que la manipula. O la manipula. Con fines políticos. Correcto. Pero en este caso es una situación, obviamente, como que, bueno, se estaría en ese sentido como contradiciendo, ¿no? Y la idea es de la investigación, y Julio César en ese sentido va a hacer una explicación mucho más amplia porque él fue el que trabajó en eso, es que es una controversia importante y que los organismos estatales tienen que tratar de ponerse de acuerdo en ese sentido. Eso es importante. Sí. Yo creo que... Sí, para edificar un poco con respecto a las divergencias, hay que un poquito retrotraerse a la historia.